Epístola a los Corintios, capítulos 4 al 6. Todo me es lícito, es decir, todo me es permitido, pero no todo me conviene. ¿Qué es realmente aquello que me conviene? O sea, es una pregunta que nos deberíamos de hacer día a día en cada decisión que tomemos. O sea, después de haberme comido y hartado a comer, ¿me conviene seguir comiendo? ¿Hará esto algún bien en mí o no? O sea, o después de haber pasado lo que he pasado con esta persona y con el daño que me sigue haciendo, ¿me conviene seguir con ella o no? O sea, a ver, por permitir, es lo que os he dicho, todo está permitido, pero no todo me conviene. Esto también está un poco enfocado al pensar en los demás, a que sí, tal vez a ti no te haga daño una cosa, pero tal vez una cosa que tú estás haciendo está dañando a los demás. O sea, obviamente tú puedes hacer lo que quieras, pero os voy a contar un ejemplo. Yo recuerdo, antes de mi conversión y al principio, que me puse a tope con el deporte. Entonces yo volví a mi peso habitual, de hecho mi cuerpo mejoró un montón y pues empecé como a subir fotos pues haciendo deporte o mis rutinas, tal. Y entonces yo vi que algunas amigas mías me hablaban diciendo, ay, ¿cómo puedo tener tu cuerpo? No sé qué, no sé cuánto. Y llegó un punto en que, claro, yo subía esto porque me daba la gana, porque quería, tal. Y llegó un punto en que dije, ¿qué estoy haciendo realmente? Porque al final, pues sí, yo subo esto porque sí, porque me gusta, pero al final hay personas que se están comparando con mi cuerpo, que están diciendo, quiero tu cuerpo, y eso qué quiere decir, que no quieren el suyo, porque pues tal vez tengan algún complejo, porque no se sientan a gusto. Y a mí esto me empezó a sentar un poquito mal. O sea, porque al final digo, está feo que tú no pares de subir fotos de tu cuerpo y que otras personas estén pensando continuamente, puedan estar pensando continuamente en su cuerpo o tengan incluso algún trastorno alimenticio por conservar el cuerpo. Entonces llegó un punto en que también por esto y por otras razones dejé de subir esas fotos, porque sí, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Y al final la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiera, sino en elegir el bien. Al final, pues hay que pensar un poquito en los demás. Y esto la verdad que me hizo muy feliz y me sigue haciendo feliz esa decisión, porque también es algo que me enseñó a valorar mi cuerpo y que hay cosas que cada uno es cada uno. O sea, esto os estoy contando lo que me sucedió a mí, pero cada uno pues tiene una decisión y la mía fue esa y estoy muy feliz porque también me enseñó a valorar mi cuerpo y a guardarme para mí cosas muy importantes y especiales. Así que bien, pues empezamos con el capítulo 4, donde Pablo continúa hablándole a los corintios y les está diciendo que lo que se exige a los administradores, que son los servidores de Cristo, los servidores de Dios, los administradores son los encargados de una cosa y lo que se les exige a ellos es que sean fieles. O sea, es decir, ellos tenían esa responsabilidad que ser manejados eficientes sobre los recursos del Señor. Entonces, si tenían que ser eficientes, también debían de ser fieles al Señor, porque el Señor era fiel. Y si sus administradores eran infieles, esto no daba mucho ejemplo y muchas personas se podrían alejar del Señor por ese ejemplo, que esto también pasa, que tú tienes que ser consecuente con tus palabras y tus obras. Obviamente todos fallamos, todos caemos, sí, lo sé, soy la primera que me pasa, pero también tenemos una responsabilidad y tenemos que pues, dar ejemplo, porque seguramente seas el único evangelio que alguien pueda leer a lo largo de su vida. O sea, porque hay personas que nunca van a abrir un evangelio y tú tal vez seas ese pequeñito evangelio que esa persona pueda aprender o pueda leer en ti. Así que la gente en estos tiempos, ellos no tenían acceso como tenemos nosotros a la Biblia y a todos estos libros, no. O sea, generalmente solían predicar la palabra de Dios, pero pues también ellos tenían que aprender el Evangelio a través de ver su vida, o sea, a través de, por ejemplo, imagínate de San Pablo, pues ellos también aprendían con las acciones que Pablo hacía, no solo con sus palabras, sino que esas palabras fuesen acompañadas de las acciones. Decía Pablo, mi conciencia nada me reprocha, pero eso no significa que carezca de culpa. Mi juez es el Señor. El Señor iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Todo, absolutamente todo lo recibimos de Dios. Dice, ¿qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido,
¿A qué van a gloriarte como si no lo hubieras recibido? O sea, no hay razón para el orgullo. Es que otro problema que había aquí, por eso todo lo que se estaba contando, es que había mucho egocentrismo y mucho orgullo. Entonces, solo se miraban a sí mismos y no miraban en ningún momento a los demás. Es muy importante también mirarnos a nosotros mismos, pero no dejar de lado nunca a los demás, porque también es muy importante los demás. O sea, diría que incluso muchas veces ellos te enseñan más a quererte que tú misma. Entonces, dice, habla con un tono sarcástico. Ya estáis satisfechos, ya sois ricos. Que justamente yo esto me pensaba que lo decía por Jesús. O sea, es que ya lo tenían todo. O sea, el mismo Jesús les había perdonado y les había hecho libres de sus pecados. Entonces, ya sois ricos. Como también habían entendido, ya habéis conocido a Dios, pero se ve que esto lo usaban tonos sarcásticos según los estudios. Entonces, tal vez me haya equivocado, ¿vale? Pero quería compartirlo con vosotros. Y Pablo vuelve a menudo sobre las penas y persecuciones que encuentra en su apostolado y el modo como Dios le concede superar estas penas y persecuciones, porque al final Dios en todo momento le iba dando fuerza. O sea, Pablo, si no hubiese sido por Dios, hubiese caído. Pero sin embargo, Dios siempre estaba a su lado en estos momentos tan duros, como lo está con nosotros. Dice que la debilidad del apóstol demuestra el poder de quien lo envía. Y el propósito de Pablo, cuando se habla de ese sarcasmo, no era hacer burla, era sacudirlo de su pensamiento orgulloso y terco. O sea, porque esto es peligroso, ser tan orgulloso. Al final te acaba haciendo daño a ti mismo, ya no solo a los demás, sino a ti también. Y bueno, les envía a Timoteo, que habla de él como hijo mío querido y creyente fiel, y les deja claro que el reino de Dios no consiste en mera palabrería, sino en poder. Por lo tanto, este capítulo 4, lo que está haciendo Pablo, es tratar problemas mentales, porque sus ideas estaban equivocadas acerca del poder y la obra de Dios y de sus siervos. O sea, estaban como poniendo incluso por encima de Jesús a algunos siervos. Y Pablo le dijo, no, o sea, sí, pues los siervos venimos a enseñaros sobre Dios y os puede gustar o no nuestro ejemplo y podéis imitar nuestro ejemplo porque imitamos al Señor, pero vosotros donde tenéis que poner la mirada es en Dios, en Cristo, no en nosotros, no en los hombres. Entonces, pues bueno, luego pasamos al capítulo 5 y este es un caso incestuoso, o sea, de un chico que mantenía relaciones con la mujer de su padre, con su madrastra. Entonces Pablo denuncia esto. Pablo está diciendo que es una inmoralidad que no se daba ni entre los gentiles ni entre los no creyentes. Y Pablo viene a resolver este caso. Dice, estoy completamente ausente, pero presente en espíritu. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Les recomienda eliminar la levadura vieja para hacer masa nueva, pues todavía sois ácimos. Esto de los panes ácimos se comía en la Pascua. Los judíos comían panes ácimos en tiempo de Pascua, que eran panes sin levadura. Entonces aquí lo que les está diciendo es que se olviden de todo lo anterior para ser masa nueva, para ser transformados. Dice, celebremos la fiesta de los ácimos de sinceridad y verdad. Y aclara la Biblia, en mi Biblia, en las notas, Cristo, verdadero Cordero Pascual, ha destruido la levadura del pecado e introducido al cristiano en una vida nueva. O sea, Él nos hace nuevos. Y Pablo también aclara una cuestión que se ve que no habían entendido muy bien. Y lo que viene a aclarar es que él se ve que dijo, no relacionéis con gente inmoral. Dice, os escribí que no relacionaseis con quien, llamándose hermano, o sea, esta es la aclaración, es inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho o ladrón. Con esos ni comer. O sea, no está diciendo dejar de lado a las personas, sino a las personas que, aun llamándose hermano, sean de esta manera. Y aquí lo que les dice es, juzgad a los de dentro, o sea, a vosotros mismos, que a los de fuera ya los juzgará Dios. Y este juzgar se refiere a también corregirse, porque cuando alguien juzga, se supone que debería ser para su bien, para mejorar aquello que está haciendo mal. Pero pues ya sabemos cómo somos los humanos, que nosotros no juzgamos como Dios, sino que nosotros juzgamos, pues, de una manera, con una mente totalmente pues, perversa para juzgar, porque así somos. Entonces, bien, pues este capítulo 5 está tratando problemas morales que vienen porque no están pensando correctamente acerca de Dios y su mundo. Es decir, porque no han entendido bien
a Dios o lo que Dios les ha dicho, pues por eso están viviendo estos problemas morales. Así que Pablo viene a aclarar estos problemas. Y bueno, la fornicación, que es un término que se usa bastante en este libro, es la actividad sexual fuera del matrimonio. El capítulo 6 empieza con un recurso a los tribunales paganos porque lo que sucedía es que cuando los corintios tenían peleas, en lugar de arreglarse entre sí, iban a tribunales de los gentiles y no tenía ningún sentido. Entonces lo que le dice Pablo es, los que estáis cometiendo injusticias y estáis despojando a los demás, sois vosotros y además lo estáis haciendo entre hermanos, que esto es fuerte. Y bueno, habla de los que no heredarán el reino de Dios y dice, o sea, los va nombrando y dice, eso fuisteis algunos, pero habéis sido lavados, santificados en Jesús. Entonces, esto está hablando fuisteis en pasado y estas cosas nunca deben marcar la vida del cristiano, porque esto ya está pasado. Sí que es verdad que nos podemos quedar con las heridas. Sin embargo, pues para eso viene Dios, para curar las heridas si nosotros le dejamos. Y luego es cuando vuelve a hablar de la fornicación, de esas relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y alerta de justificar conductas inmorales bajo la excusa de la libertad cristiana. Por lo que os decía al principio, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, como todo me es lícito, pues puedo hacer lo que me da la gana. O sea, ojo, que hacer lo que te da la gana, o sea, obviamente tú eres libre y tienes libertad de escoger. Sin embargo, si tú siempre haces lo que te da la gana, míratelo, porque realmente no eres nada libre. Porque hay veces que deseamos cosas que no nos convienen. Y eso es así, o sea lo que sea. Pues mira, pues se nos va y luego lo vemos y digo, uy, pues ¿qué he hecho? ¿Sabes? Entonces, básicamente no se trata de saber lo que está permitido o no, sino de determinar lo que favorece o perjudica el crecimiento del hombre nuevo regenerado en Cristo. Vuelve a nombrar la importancia del cuerpo en este tema de la fornicación, porque el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo, y la resurrección demuestra la importancia del cuerpo, que no es destruido por la muerte. Entonces vuelve a remarcar, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quien se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella, que esto lo dice en Génesis, ¿no? El hombre se unirá a su mujer y formarán un solo cuerpo. Entonces ya no solo te estás uniendo carnalmente, sino cuando tú te estás uniendo a alguien, te estás uniendo espiritualmente también. O sea, es que ahora mismo es como algo normal tener relaciones sexuales en la sociedad hoy en día. Que aquí también, ojo, en Corintio también era muy normal, porque también tenían dioses paganos y habían dioses que como que promovían estas inmoralidades sexuales. Entonces, claro, allí era normal como sucede hoy en día. O sea, es que yo hay veces que leo la Biblia y digo, la gente dice que es un libro muy antiguo, pero yo hay veces que me asusto, porque parece que sea un día de hoy. O sea, que sea un libro de hoy en día, que te esté narrando las noticias. Entonces, nos vuelve a remarcar que más el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Todo pecado fuera del cuerpo, más el que fornica, peca contra su propio cuerpo. Es decir, al final, tú cuando sueles pecar fuera del cuerpo, pero la fornicación es un pecado contra tu propio cuerpo. Ese sexo antes de matrimonio. Obviamente quiero aclarar aquí que las relaciones sexuales son buenas, pero son buenas en el matrimonio por muchísimas e innumerables razones. Porque pues ya tienes una persona segura, hay una alianza por medio, o sea, y antes del matrimonio pues no están bien vistas porque pues esa persona puede desaparecer y al final se quedan heridas muy pero que muy grandes. Y bueno, esto es un tema muy largo, pero os recomiendo muchísimo. Yo ahora mismo aún no he podido, pero quiero apuntarme a algún cursillo de teología del cuerpo, porque te enseñan a valorar tu cuerpo y tu sexualidad de una forma tan, pero que tan bonita, que ya estoy ansiosa, pero pues cuando tenga que tocar, que toque, pero ya sí que es verdad que me voy informando de algunas cosillas y es una maravilla. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo habita en nosotros y es recibido de Dios. Entonces, lo que se nos está diciendo es, no os pertenecéis, habéis sido comprados a buen precio, que hemos sido, pues, comprados por Jesús, o sea, con la sangre de Jesús. Jesús ha muerto por nosotros para darnos esa libertad. Usad, pues, vuestro cuerpo para honrar a Dios. O sea, que todo lo que hagamos
sea para honrar a Dios y en este caso nuestro cuerpo, que cuidemos nuestro cuerpo, que hay que cuidarlo, o sea, es imprescindible, porque si invitáis a alguien a vuestra casa, os gusta que vuestra casa pues esté bien, esté cómoda para esa persona que invitáis, pues así mismo con nuestro cuerpo para que habite ese Espíritu Santo. Y bueno, pues básicamente todo lo que se ha visto aquí, lo que más destacaría es esa fidelidad que se destaca, porque al final es muy importante ser fiel en todos los aspectos de tu vida, en todos, y quien es fiel en lo poco, lo es en lo mucho. Todo lo recibimos de Dios, que eliminemos esa levadura vieja para ser masa nueva. Las aclaraciones que siempre vienen bien. No todo me conviene. ¿Todo me es permitido? Sí. ¿Todo me conviene? No. Y la importancia de tu cuerpo. O sea, ¿cómo estoy usando mi cuerpo? ¿Lo estoy valorando? ¿No lo estoy valorando? ¿Estoy dándome cuenta del valor que tiene mi cuerpo? Porque tu cuerpo realmente tiene mucho valor. O sea, es miembro de Cristo y es templo del Espíritu Santo. O sea, qué belleza y qué privilegio que el Espíritu Santo habite en todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.